Hoy vamos a ver una regla muy sencilla que representa una herramienta muy importante en el cálculo de límites. Nosotros hemos visto límites y esta herramienta en el momento del curso en el que se vio límites no se podía ver por el hecho de que nosotros no sabíamos lo que era una derivada, pero presentado así como aplicación de derivada vamos a volver al tema límites para poder aplicarlo y van a ver cómo lo útil que es para resolver algunos límites que en su momento parecían muy difíciles y también para resolver otros que cuando vimos la parte de la unidad de límites no se podían resolver con los métodos que nosotros aplicábamos. Entonces esta regla es la regla de L'Hopital-Bernoulli, también o más conocida como regla de L'Hopital únicamente. Ahora vamos a ver por qué le llamamos aquí regla de L'Hopital-Bernoulli. Entonces vamos a arrancar pensando en que nosotros queremos estudiar esta función f mayúscula cerca de x igual a 1. ¿Sí? Esta función es un cociente, logaritmo natural de x sobre x menos 1. Entonces, la forma de estudiar la función f mayúscula cerca de 1 es tomando un límite, ¿no es cierto? Un límite cuando x tiende a 1. ¿Y qué es lo que sucede con esta función? Bueno, cuando x tiende a 1, el logaritmo se va al 0 y esta resta también se va al 0. Entonces es una indeterminación del tipo 0 sobre 0 que ya hemos visto. Hemos visto alguna forma de resolver este tipo de indeterminaciones. Por ejemplo, nosotros vimos casos como, por ejemplo, este que tenemos acá, donde nosotros teníamos un cociente, la función era un cociente y tomábamos un límite cuando x tiende a 1, por ejemplo, y entonces tanto el numerador como el denominador se nos iban al 0 y se nos indeterminaba, ¿no es cierto? Entonces lo que podíamos hacer en estos casos era, bueno, factorizar. Entonces, por ejemplo, acá armábamos una diferencia de cuadrados en el denominador y acá podemos sacar factor común x. Entonces, de alguna manera nosotros modificábamos algebraicamente la expresión, no matemáticamente, ¿sí? Esta expresión significaba lo mismo que esta. Y así encontramos una forma, un camino alternativo para poder resolver este límite. En definitiva, nosotros acá cancelábamos el término x menos 1 y lo que decíamos es, bueno, x se va a acercar a 1, pero nunca va a llegar a ser 1. Eso venía firmemente unido a la definición de límite. Entonces, como nunca llegaba a ser 1, esto no se iba a hacer 0, entonces no había problema en hacer la simplificación. Bueno, acá esta x no va simplificada, entonces en definitiva x tendía a 1, mientras que x más 1 tendía a 2. Este tipo de método, según lo muestra aquí el signo de pregunta saltarín, no es aplicable a una función como la que nosotros teníamos acá. ¿Por qué? Porque no hay forma de que nosotros podamos factorizar logaritmo natural de x para poder de alguna manera cambiar la expresión y simplificar algo que nos permita resolver el límite. Esto nos queda así, según la teoría que nosotros habíamos visto en la unidad de límites. Una indeterminación de este estilo era imposible de resolver, ¿no? 0 sobre 0 y ahí quedaba. La regla del L'Hopital o del L'Hopital-Bernoulli nos va a permitir resolver indeterminaciones de este tipo que no eran posibles de resolver con los métodos que nosotros vimos que involucraban factorización. Entonces, vamos a tener una regla del L'Hopital-Bernoulli para formas 0 sobre 0 y otra para formas infinito sobre infinito, que es muy similar. La regla es muy simple, como van a ver. Entonces, suponga que el límite cuando x tiende a u de f de x es igual al límite cuando x tiende a u de g de x y es igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a ver que vamos a estudiar qué es lo que pasa con el límite de f sobre g. Entonces lo que dice acá, vamos a ponerla toda completa, dice que si el límite de f' sobre g' cuando x tiende a u existe o es infinito, entonces ese límite es igual al del cociente de estas funciones. O sea, acá teníamos el límite de f, el límite de g, y decimos que si existe el límite de f' sobre g', entonces el límite de f sobre g es igual al límite de f' sobre g'. Entonces, en definitiva, si yo tengo una indeterminación 0 sobre 0 cuando intento resolver este límite que está acá,
lo que puedo hacer es aplicar la regla de L'Hopital y resolver este otro límite que está acá, o probar si se puede resolver. Y lo único que tengo que hacer es calcular la derivada de f, calcular la derivada de g y resolver el límite en cuestión, y ese límite va a ser igual al que nosotros teníamos originalmente que resolver. Y en general, el límite este que está acá es más sencillo de resolver que este otro original, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito alguna justificación. No vamos a hacer una demostración de esta regla, si bien es sencilla la demostración para el caso 0 sobre 0, no es algo difícil, ¿sí? Hay que definir otro teorema y es por ahí innecesario. Sí, lo que vamos a hacer es mostrar alguna forma, algún ejemplo práctico, ¿sí? o un razonamiento práctico, un par en realidad, que nos va a permitir creer que esto realmente es cierto, ¿no? Entonces, primero vamos a ver un poquito de la historia de cómo salió esta regla y por qué se llama así. La regla de L'Hopital, o sea, se llamó durante mucho tiempo regla de L'Hopital, hoy también se le dice así, y se debe a quien se suponía que era su descubridor o el hombre que la enunció, que es este hombre que es Guillaume de L'Hopital. Este hombre era un marqués, ¿sí? Es un miembro de la realeza de Francia, vivió entre 1661 y 1704, y el libro donde se publicó esta regla que termina siendo muy útil, como vamos a ver, fue en el año 1696, y bueno, tenía este nombre. En realidad es el análisis de los infinitamente pequeños para el entendimiento de las líneas curvas. Por supuesto en francés no lo voy a decir porque mi francés es muy malo, entonces se van a reír. Entonces esta regla salió publicada en este libro. Cuestión que este hombre era, además de marqués, era matemático, por supuesto, y estudió matemática de muy chico, y él estaba convencido de que él quería dejar una huella en la historia, quería digamos, que su nombre se perpetuara, digamos, a partir de algún descubrimiento matemático. Pero lo cierto es que las ideas tardaban en llegar, entonces este hombre, como tenía era muy acaudalado, tenía un alto poder económico, lo que dijo es, bueno, contrató a uno de los matemáticos más importantes de su época, que era Johann Bernoulli, uno de los miembros de la familia Bernoulli, que es una familia de matemáticos. Hay muchas cosas llamadas Bernoulli, digamos, debido a esta familia, no solamente este era el menor de unos cuantos hermanos, entonces era una familia brillante. Y entonces este era un matemático suizo, que era el más, digamos, reconocido del momento. Entonces este hombre dijo, bueno, decime, Johann, ¿no tenés alguna reglita, alguna cosita por ahí que me puedas vender? Así mi nombre queda en la historia. Entonces le pagó cierta cantidad de, dólares estadounidenses, no creo, pero le pagó, le dio, digamos, una prestación económica, y este hombre le pasó algunos de sus descubrimientos, y entonces L'Hopital lo publicó en este libro. Cuestión que nadie sabía eso, o sea, obviamente eso quedó en secreto, pero resulta que L'Hopital murió antes que Johann Bernoulli. Vivió hasta 1748 y hasta 1704, entonces cuando murió el marqués, Bernoulli dijo, salió a decir, no, ese descubrimiento es mío, yo quiero que se me nombre a mí, ese y otros descubrimientos, y este hombre me pagó, cuestión que fue una disputa durante mucho tiempo, y recién en 1920 por ahí alguien descubrió unos manuscritos escondidos en una universidad suiza, descubrió que realmente este hombre había sido el que había enunciado esta regla, o el primer descubridor de la regla de L'Hopital, que se llamó de L'Hopital durante 400 años, y cuestión que ahora a veces se la llama de L'Hopital Bernoulli, debido a que, este hombre la publicó y durante mucho tiempo se lo conoció como el autor, pero en realidad el autor original había sido que otro que está acá. Entonces, luego de esta historia curiosa, ¿sí? Esto quizá lo van a ver más como regla de L'Hopital, escrito en los libros, que como regla de L'Hopital Bernoulli, pero vale la pena, digamos, darle mérito a este otro hombre que fue el que realmente la formuló. Entonces, después de esta historia, como decíamos, vamos a ver
un ejemplo, un razonamiento práctico que nos va a servir como de fundamento, si bien no es una demostración, sí nos va a servir como de fundamento a veces los ingenieros, con que nos hagan creer que es verdad, nosotros lo creemos, ¿cierto? Entonces, supongamos dos funciones, f y g, ¿cierto? Que justo cortan el eje x acá en este valor de a. Entonces, esta es una de las ideas más importantes del cálculo. Involucran las curvas de funciones y sus rectas tangentes. Entonces, la idea es que si uno hace un zoom, digamos, o se acerca mucho a cierto lugar en las curvas, uno puede despreciar la curvatura. Es decir, que si uno hace un zoom y se acerca mucho a este lugarcito por acá, cerca de A, entonces uno va a ver una cosa así. Va a ver la curva F y la curva G, ambas como rectas, ¿sí? Como rectas porque al estar demasiado cerca y si la curvatura no es demasiado pronunciada, uno puede ver una cosa así. Eso uno puede pensarlo desde el punto de vista del planeta Tierra, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el planeta Tierra es redondo o geoide o esférico, entonces tiene una curvatura superficial, aunque hay gente ahora, los terraplanistas dicen que es plano. Bueno, habría que ver, habría que confirmarlo. Entonces, nosotros sabemos que el planeta tiene cierta curvatura. Ahora, nosotros al estar parados demasiado cerca de la superficie con una gran curvatura, nosotros no la vemos a la curvatura, entonces pensamos que, o podemos pensar que es plano, ¿sí? Nosotros no vemos, no somos capaces de ver desde nuestro, digamos, mundo, o de lo que nos rodea, la curvatura del planeta Tierra, pero nosotros sabemos que si nos subimos incluso a un avión, bueno, ahí sí se puede apreciar esa curvatura. Entonces, eso es más o menos el mismo razonamiento que este. O sea, si nosotros miramos desde lejos estas curvas, nosotros identificamos las curvaturas. Ahora, si nos acercamos muchísimo a este lugar, muy cerca de A, como dice acá, nosotros podemos ver dos rectas. Esas rectas, o esto puede ser una aproximación de la función en ese lugar, o sea, por ahí cerca, por ahí cerca, dentro de este cuadrito, yo puedo aproximar las funciones f y g con estas rectas que no son ni más ni menos que las rectas tangentes y que pasan por el punto A, ¿sí? Entonces, m1 por x menos a aproximará a f y m2 por x menos a aproximará a g. Fíjense que las rectas, al tener este x menos a acá, bueno, cuando x vale a menos a 0, o sea que es consecuente con esto, digamos, pasa por el punto A, o sea, corta el eje x en el punto A. Entonces, estas dos rectas son ni más ni menos que las rectas tangentes a estas dos curvas en este valor de A. Entonces, uno puede pensar lo siguiente, puede decir, si decimos que muy cerca de A podemos hacer esta aproximación, o lo que es lo mismo decir que f es aproximable con m1 por x menos a y g es aproximable con m2 por x menos a, según lo que discutimos recién, entonces uno podría simplificar este x menos a y decir que f sobre g es aproximadamente igual a m1 sobre m2, o sea, las pendientes únicamente, digamos, las rectas son similares salvo por la pendiente, son iguales salvo por la pendiente. Entonces f sobre g quedaría aproximadamente igual a las pendientes de esas rectas, que si son las rectas tangentes, como dijimos recién, la pendiente de la recta tangente es la derivada. Entonces, en definitiva, yo podría aproximar el cociente f sobre g por f' sobre g'. Entonces, esto es lo que sugiere esta aproximación, es decir, que si nosotros estamos muy cerca de A, o sea que x tiende a A, el límite de este cociente será igual al límite de este otro cociente, y es justamente lo que dice la regla del L'Hopital o del L'Hopital-Bernoulli, que es la que presentamos recién acá. Entonces, bajo ciertas condiciones, ¿sí? Las condiciones son estas que están dadas acá, que este límite exista, etc. El límite de un cociente de funciones será igual al límite del cociente de sus derivadas, ¿sí? Y eso, como dijimos, nos va a permitir hacer un montón de cuentas y resolver un montón de límites que antes no podíamos. Esta regla también vale para el caso de límites laterales. Nosotros acá estamos hablando de límites propiamente dichos, o sea que involucran los límites llegando por derecha o por izquierda, pero si uno considera uno de los límites, por ejemplo por derecha o solo por izquierda o solo por derecha, la regla del L'Hopital también es válida. También es válida para cuando la variable tiende a infinito, ¿sí? Límites en el infinito.
Y en ese concepto lo vamos a estudiar desde otro ejemplo sencillo, o sea, pero también es un ejemplo práctico, un razonamiento práctico, en este caso desde la física. Supongamos que f de t y g de t son funciones de posición de dos automóviles, ¿sí? El automóvil F y el automóvil G. Entonces, F y G dependen del tiempo, entonces dado cierto tiempo, bueno, el automóvil F habrá recorrido una distancia f de t y el automóvil G una distancia g de t. Entonces, acá está expresado lo mismo en la recta numérica, la recta del tiempo, ¿sí? T es el tiempo, entonces el auto F habrá recorrido esta distancia y el auto G habrá recorrido esta otra distancia. Entonces, si estas son funciones posición, sus velocidades pueden expresarse como f' y g', derivadas con respecto al tiempo de las funciones que nosotros dimos acá. Y entonces, si sucede que el límite cuando t tiende a infinito de f' sobre g' es L, o sea que a largo plazo, cuando t es muy grande, asumimos que estos dos automóviles se hallan en un viaje eterno, digamos, el viaje es infinito, entonces cuando t tiende a infinito, sucede esto, ¿sí? Es una suposición, asumimos que pasa, o sea, digamos, supongamos que pasa, el límite da un número, el límite de este cociente da un número. Entonces, esto básicamente lo que quiere decir es que el auto F viajará L veces más rápido que el auto G, o más o menos así, digamos, cerca de esa dimensión. Estamos hablando de que t tiende a infinito, o sea, t nunca va a poder ser igual al infinito, ¿sí? Pero para t muy muy grandes, lo que pasa es esto, o sea, que F viaja casi L veces más rápido que el auto G. Entonces, ¿eso qué podría decir? Nosotros podríamos sacar el límite y decir, si t es muy muy grande, f' sobre g' es aproximadamente igual a L, entonces uno tiene una relación de proporcionalidad entre las dos velocidades, ¿sí? Entre la velocidad del auto F y de la velocidad del auto G. Entonces, lo que quiere decir es que es razonable que a la larga, o sea, cuando el tiempo sea muy muy grande, el auto F viajará L veces más lejos que el auto G. Es decir, si uno va a una velocidad de 100 km por hora, ¿no es cierto? Entonces, en una hora recorre 100 kilómetros, ¿sí? Ahora, si uno va a 200 km por hora, en una hora recorre 200 kilómetros. Entonces, hay una relación, o es razonable pensar en una relación lineal entre las distancias, si hay una relación lineal entre las velocidades, ¿sí? Si de 100 pasamos a 200 km por hora, bueno, en una hora de 100 kilómetros recorridos pasamos a 200 kilómetros recorridos. Entonces, es razonable pensar esto, digamos, f es distancia recorrida, f' es velocidad, lo mismo con g' y g. Entonces, si la relación está dada por L, la relación entre los espacios o las distancias recorridas también estará dada por L. Y eso es básicamente lo que dice la regla del L'Hopital, o sea que este límite será igual a este otro límite. Pero lo que pasa es que este razonamiento ahora es para cuando t tiende a infinito. Acá dijimos que x tendía a u, pero en realidad u puede ser un número o puede ser el infinito mismo, ¿sí? O sea, vale también para este caso cuando tenemos que la variable tiende a infinito, o sea, lo que denominamos límite en el infinito. Bien, entonces, vamos a resolver un ejemplo sencillo. Vamos a resolver, de hecho, el ejemplo que planteamos al principio de este video, es decir, el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo de x, o la logaritmo natural de x sobre x menos 1. Entonces, habíamos dicho que esto era una forma 0 sobre 0, y entonces lo que podemos hacer es aplicar la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital me dirá que, bueno, yo tengo que tomar esta función logaritmo natural como f y esta función x menos 1 como g, derivarlas, y el límite de ese cociente de derivadas va a ser exactamente igual al límite que nosotros teníamos que calcular. Entonces, importante es esto, no aplicar la regla del cociente, o sea, no hay que agarrar este cociente y derivarlo. No, lo digo porque en este momento parece que es una pavada hacer eso, pero en realidad yo lo he visto en exámenes. Entonces, la regla del L'Hopital, uno agarra el numerador, agarra el denominador, y el numerador es f, el denominador es g. Entonces uno deriva ambos por separado y luego resuelve este otro límite, donde acá tenemos f' y acá tenemos g'. Entonces, eso para que quede bien en claro.
Entonces aplicar la regla de L'Hopital implicará decir que esta igualdad es válida. Entonces acá lo que tenemos que hacer es derivar. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, la derivada de x menos 1 es 1. Entonces, en definitiva, nuestro límite será el límite de 1 sobre x cuando x tiende a 1, por lo tanto el resultado es 1. Entonces, un límite que en principio era difícil de resolver, o sea, esto no se podía resolver con los métodos que nosotros teníamos, aplicando la regla de L'Hopital resulta en una resolución de lo más simple. Entonces, la regla de L'Hopital-Bernoulli nos permite reemplazar un límite que generalmente es complicado por otro que generalmente es más sencillo. Digo generalmente porque no siempre suele pasar eso, a veces no conviene usar la regla de L'Hopital, pero en general sí conviene. En general uno cuando tiene una indeterminación 0 sobre 0 o cuando tiene una infinito sobre infinito, como vamos a ver en el video siguiente, conviene utilizar la regla de L'Hopital porque generalmente el límite que uno tiene que resolver se simplifica en gran medida.